Y muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un tema importante para todos los que trabajamos en el sector salud y son los marcos legales que rigen los procesos de atención. Lo más importante que un funcionario de salud tiene que conocer es saber quién es y dónde está dentro de una instalación de salud. Ese es el primer concepto dentro de los marcos que rigen los procesos de atención que nosotros tenemos que saber. La Caja de Seguro Social, como todos conocemos, es una institución autónoma, pero que tiene un carácter público. ¿Qué quiere decir esto? Que por la magnitud de la institución, por la cantidad de funcionarios que tiene y por el impacto que causa al país, la Caja de Seguro Social es una entidad con comportamiento público y todos los que trabajamos en ella somos funcionarios públicos por este concepto. Como funcionarios públicos, nosotros solo podemos hacer lo que la ley expresamente nos señala. Y hoy en día vamos a tocar un tema muy importante que es lo que nosotros, los profesionales de la salud, podemos hacer en materia de consentimiento informado, en materia de información a nuestros pacientes y el derecho a la confidencialidad de los mismos. Para eso nace a la vida jurídica la Ley 68 el 20 de noviembre del año 2003 y se regulan estos procesos que acabamos de mencionar. En ella, en el artículo 7 de la misma ley, nos establece que el médico responsable del paciente es el que garantiza el cumplimiento del derecho a la información. Y nosotros tenemos que tener claro que el paciente es el dueño de la información. El paciente, también en esta ley está regulado, que es el que determina y el que decide quién puede conocer de su proceso de atención, de su estado de salud o enfermedad, y nosotros tenemos que respetar su voluntad. El médico tratante también está obligado por ley a guardar confidencialidad de los datos. El médico que omita el derecho a la confidencialidad de los datos de un paciente será sancionado de acuerdo a las normas establecidas en el Código Penal. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar ventilando los diagnósticos de pacientes en ninguna parte, solo, única y exclusivamente con el paciente, o si nosotros tenemos, por ejemplo, una junta médica en donde nosotros podamos, entre varios colegas, entre varios galenos, entre varios médicos, ventilar lo contenido en el expediente en cuanto a los diagnósticos y al proceso de atención para tomar decisiones con respecto al tratamiento de los mismos. Pero cuando eso pasa, todos los vinculados a este hecho tienen la obligación de guardar la confidencialidad del diagnóstico. El marco legal del cual nos ocupamos en este momento también establece en el capítulo 7 todo lo relacionado al expediente clínico. Cuando nosotros hablamos del expediente clínico tenemos que entender que en él el médico o el profesional de la salud autorizado para accesar datos puede guardar todo lo concerniente al proceso de atención. Ahí se deben registrar los datos fehacientes del proceso de atención, pero también nosotros podemos determinar lo que se ha omitido en él. ¿Por qué? Porque un proceso de atención lleva varias partes que están establecidas a través de este mismo documento. En el artículo 38 del capítulo 7 de la Ley 68 establece que los expedientes clínicos se pueden elaborar de distintas maneras, ya sea con soporte de papel, de forma audiovisual o de manera informática. Es por eso que la Caja de Seguro Social ha establecido que en nuestra institución los expedientes clínicos se harán mediante la forma electrónica y esto tiene su amparo legal a través del artículo 38 de la referida ley. Ante esto, muchos de los
funcionarios nos preguntan si es obligatorio llenar o no un expediente clínico. Yo se lo voy a decir desde el punto de vista médico y le voy a decir así: si yo tuviese en este momento que decidir si lleno o no un documento clínico, opto por llenarlo. ¿Por qué? Porque el expediente clínico se puede convertir en un momento determinado, si el proceso de atención llega a ser un caso médico-legal, en la única forma como tú puedes evidenciar lo que hiciste en el proceso de atención. Y en un momento en que se haga una evaluación del proceso de atención, nosotros, al verificar el expediente clínico, lo único que hacemos es comparar con lo establecido en la norma. Y el expediente clínico es la única evidencia del proceso de atención que un profesional de la salud lleva a cabo con un paciente per se. Así las cosas, es importante que nosotros tengamos claro que mientras más evidencio lo que hago, más recursos tengo para defenderme en un momento determinado si el caso en el que yo estoy ocupado en dado momento llega a convertirse en un caso médico-legal. Y nosotros siempre debemos tener claro que cualquier caso puede convertirse en un caso médico-legal, porque es dable a un ciudadano panameño demandar a quien quiera, a quien le dé la gana. Eso es dable, la ley así se lo permite y por la razón que le dé la gana. En el proceso nosotros tendremos que verificar y ver cómo nos defendemos ante la demanda de un paciente. Lo único importante y lo más grande que nosotros tenemos que conocer como profesionales de la salud es que tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Tenemos que irnos adecuadamente a lo establecido en los protocolos de atención. Y si yo no tengo un protocolo de atención que diga cómo lo debo hacer en una determinada patología, es importante que nosotros conozcamos los protocolos internacionales y saber también cuáles son las formas más adecuadas de tratar a nuestros pacientes. Hay otra de las dudas que se expresan en un momento determinado por los profesionales de la salud y sobre todo quienes ven al paciente, a la enfermedad, a la paciente maternal o al el niño recién nacido. ¿Es obligatorio o no es obligatorio llenar la historia clínica perinatal? Es importante que en un proceso de atención se haga una historia clínica. Y la historia clínica perinatal es eso, un documento que establece de una forma práctica el llenado de la historia clínica para que usted pueda tener y evidenciar el proceso de atención a este paciente. Entonces, para mí es obligatorio, para la ley también, porque establece que tiene que haber un expediente clínico y el hacer una historia clínica perinatal es la forma como se te establece donde tú debes llenar lo que ya es un requisito por ley. Entonces, los funcionarios públicos, vuelvo a retomar lo que dije desde el principio, solo podemos hacer lo que la ley expresamente nos señala. Estimados amigos, colegas y funcionarios de salud, el profesional de la salud en un momento determinado es quien menos conoce de los marcos legales. Cuando nosotros acudimos a una instalación de salud porque nos contratan, nosotros firmamos el contrato y ni siquiera nos ponemos a leer qué dice el mismo. Y en el momento que usted estampa una firma, usted se obliga a muchas cosas. Y dentro de las cosas que nosotros nos obligamos está el que tengamos que hacer un trabajo con calidad y con toda la experticia que nosotros hemos documentado que tenemos a través de los documentos que entregamos en la Oficina de Recursos Humanos y que nos avalaron para que fuésemos contratados para un cargo. Así las cosas, es vital que todos los profesionales de la salud involucrados en un proceso de atención conozcamos las normas, los procedimientos, los protocolos que rigen los procesos de atención. Quien más conoce lo que hace, más se cuida, mejor hace las cosas o también
puede tener el alcance para determinar cuándo estoy haciendo algo de una forma correcta y cuándo no lo estoy haciendo. Y aprovecho, antes de finalizar esta cápsula informativa de los marcos regulatorios de los procesos de atención, invitarlos a que hagamos las cosas correctamente, que nos hagamos amigos de las plumas, porque a través de las plumas y un papel yo puedo evidenciar en una historia clínica o a través de un teclado y una máquina de computación, yo puedo evidenciar en una historia clínica todo lo que hago en el proceso de atención. Puedo evidenciar procedimientos, puedo evidenciar interrogatorios, puedo evidenciar examen físico, todo lo que hago en un proceso de atención. Y recordemos siempre, es vital que lo que hagamos con nuestros pacientes se los comuniquemos a ellos de una forma correcta y que lo puedan entender, en donde tengan claro lo que se hizo, lo que se dio de tratamiento, cómo el tratamiento se debe llevar a cabo para que sea un éxito el proceso de atención. Saludos y bendiciones para todos.